El tema se titula Amar la santidad. Hemos escuchado, sean santos como yo soy santo, ¿verdad? Bueno, ese ya es un adelanto de lo que va, pero sobre todo, ¿has visto que en las cartas paulinas, por ejemplo, Pablo saluda a los santos de diferentes ciudades? Como que es algo lógico, consecuente, o sea, son los santos, son los apartados del Señor. Ahora, si él habla asumiendo y regocijándose en la santidad de las personas, aquí está la gran pregunta. Esa insistencia, ¿era de Pablo, es de nosotros? La gran pregunta, ¿por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿De dónde sale esta obligatoriedad de ser santos? Pues vamos a buscarlo en Levítico. Vamos a iniciar con Levítico 19, primero entendiendo que por qué es una demanda de Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Porque es una demanda, no de la iglesia, no de Pablo, no de Pedro, no de los apóstoles, una demanda de Dios mismo, y esto lo podemos ver en Levítico 19. Ahora, vamos a ver en ese mismo versículo qué significa ser santos. Levítico 19, del 1 al 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Vemos que es una demanda de Dios a todo el pueblo que él había rescatado, a ese pueblo de Israel. Sí, el pueblo de los rescatados de la muerte y del pecado, como nosotros. ¿Y qué les dice a ellos? Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, cuando dice que seamos santos, ¿qué significa? Bueno, el término en el idioma original, el verbo original es kadosh. Y aquí esto es importante. ¿Qué es santo? Es alguien consagrado, dedicado. O sea, santo es aquella persona que se dedica a ser como, a ser como Dios. ¿Por qué? Porque santo como yo soy santo. O sea, la santidad es, Señor, usted es santo, yo me voy a consagrar, me voy a dedicar continuamente en todos los días a ser como usted. Ahora, ¿eso era para el pueblo de Israel solamente? Por supuesto que no. Ahora, nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Pero es que Jesús también lo dijo. ¿Y por qué debemos ser santos? Porque Cristo nos dijo que debemos ser, primero que todo, mansos y humildes como Él. Recuerden que Jesucristo, siendo Dios, toma un cuerpo encarnado. Él se encarna, una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, Él podía ser tentado por todo. De hecho, Jesucristo fue tentado en todo y vencido por nada. Esa es la suprema muestra de su santidad. Tentado en todo, vencido por nada. Y Cristo, ¿qué dijo? Es que yo soy extraordinario, ustedes no. Sí, era extraordinario, pero no lo dejó como para que quedara solamente en la vitrina. Yo soy este, ustedes no. Porque Cristo que nos dijo en Mateo 11, y Cristo en su condición humana siendo Dios, tentado a toda situación, en toda situación, les dijo a sus discípulos, Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el Señor Jesucristo era santo porque era manso ante la voluntad de Dios y humilde. ¿Qué quería decir humilde? Que él no contendía con la voluntad de Dios. Señor, usted dice, pero yo digo. Usted dice, pero a mí me parece. No, él humildemente reconocía que necesitaba en su condición humana obedecer al Padre. Y vuelvo y repito, esto es importante tenerlo claro, aunque Él es Dios y era Dios entre nosotros, Emmanuel, Él se hizo humano para entonces ser tentado. Satanás lo sabía muy bien, por eso es que en el desierto lo tienta. Él no puede tentar a Dios. Satanás cuando se acerca a Jesús en el desierto apelaba a la condición humana y lo primero que él apeló es que resulta que Dios nunca tiene hambre. ¿Por qué le dijo, convierte estas rocas en pan? Porque sabía que su condición humana sí necesitaba alimento. Satanás estaba clarito
100% seguro de la humanidad de Cristo. 100% Dios, sí, pero en la tierra era también 100% humano y dependía del Padre. Y él era manso y humilde. Y aquí vemos una clave: para ser consagrados, para ser dedicados, para ser útiles, yo debo dejarme llevar por quien es mi dueño. Por ejemplo, ahora estoy luchando con ese teclado que me compré, pero algo que me gusta de ese teclado es que si yo toco la, él no toca así. Si yo toco la y toca así, está dañado. No funciona, no sirve. O si yo toco la nota y le dice, no voy a sonar, está dañado, no sirve. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros. Señor, usted diga qué, perdón, estoy disléxico al hablar. A ver, usted diga qué que yo hago. Esa es más de mansedumbre y humildad ante Dios, reconociendo que somos propiedad de Él. Ahora, hay una promesa: ya haréis descanso para vuestras almas. Y vamos a ver, eso está entre los grandes beneficios de ser dedicado a construir mi vida para ser como Dios. Que somos como Dios, no. Actualmente todavía hay pecado en nosotros, pero que nos dedicamos a dejar el pecado para que cada día ser más similares a Dios, sí, porque Él dice, sean santos, porque yo soy santo y como yo soy santo. Ahora, dentro de esto tenemos un gran beneficio. ¿Y por qué debemos ser santos? O sea, teniendo un beneficio, poniendo en práctica ese beneficio. Dice, porque Dios transfiere su carácter y atributos morales por medio del Espíritu Santo que recibimos al creer en Jesucristo. O sea, Dios tiene un carácter santo y tiene una serie de atributos. 100% verdadero, nunca miente. 100% puro, nunca tiene pensamientos impuros. 100% fiel, por ninguna razón él cae en infidelidad. Todos estos atributos él los tiene y ese carácter perfecto, pero él, a través del Espíritu Santo, él nos da el Espíritu Santo al creer en Cristo, nos transfiere ese poder, el poder ser santos. Y esto lo vemos claramente en Efesios 5. O sea, imagínense qué tanto a Dios le interesa que seamos como Él, que nos da su propio Espíritu. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo y entra a nosotros y somos templo del Espíritu Santo para que Él nos capacite y seamos iguales en cuanto a los atributos morales a Dios. Bien, dice, miren, aquí está bien interesante. Antes de leer Efesios 5, Satanás quiso ser igual a Dios. Sí, pero en cuanto a su poder, no en cuanto a su carácter. Y es muy interesante porque eso mismo que él no logró, se lo ha querido enseñar a todo el mundo. Serán como Dios, teniendo el poder, pero no en su bondad, en su nobleza, en su pureza, en su verdad. De hecho, ¿cómo le iba a enseñar a las personas que amaran la verdad si comenzó fue por mentirles y por apelar a la vanidad de ellos? Jesucristo dice, sea manso y humilde de corazón. Y Satanás dice, tú vas a ser como Dios y no lo vas a necesitar. Vas a dejar de depender de él. Vemos la diferencia entre Satanás queriendo ser como Dios en cuanto a tener el poder, pero no en cuanto a tener su carácter. Y Jesucristo sean como Dios en cuanto a tener su carácter santo, puro, limpio, siempre verdadero, y el poder viene de él. Con el poder, perdón, con la mansedumbre de nosotros se activa el poder de Dios. En Efesios 5, del 8 al 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El Espíritu de Dios, que es perfecto, absoluto, no es bastante bondad, bastante justicia y bastante verdad, sino es toda bondad, toda justicia y toda verdad, mora en nosotros para que si en otro tiempo éramos tinieblas, ahora sois luz en el Señor. O sea, somos luz en el Señor. Él nos transfiere, nos da su carácter para que no haya excusas. Nos lleva a nacer de nuevo para que muriendo a nuestra vieja naturaleza podamos pensar, sentir y actuar como Él. Así que, ¿por qué debemos ser santos? Porque nos ha dado su Espíritu Santo.
nos lo ha dado a nosotros para que podamos vivir como Él y recibir los beneficios de ser como Él. En Efesios 5 habíamos visto esto, pero en Juan 14 también se plantea esto, que hemos recibido el Espíritu Santo. Juan 14 del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí él hablaba futuro, estará en vosotros porque todavía ellos no habían recibido. Pero sí les prometió, ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ahora les voy a dar una gran ventaja, porque amar a Dios y guardar los mandamientos en la carne es bastante, no bastante complicado, es imposible sin el Espíritu de Dios. Sin tener el carácter de Dios, no puedo ser como Dios. Sin tener el Espíritu de Dios, no puedo ser como Dios. Y Dios nos ha dicho esto. Y nos lo dijo Jesucristo, el Hijo, que nos daría otro consolador, el Espíritu de verdad, y moraría en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros para hacernos igual como Él, entonces ya no tenemos excusa. Ya es posible para nosotros ser santos. Y entendiendo que es santo, es consagrado, es alguien dedicado a ser moralmente como Dios. Moralmente en sus pensamientos, en pureza, verdad, en fidelidad. Y nos ha dado lo que el mundo no puede recibir, si no es por medio de Cristo. O sea, entendiendo que no es porque lo merezcamos. De hecho, no lo merecemos, pero sí lo necesitamos. Bien, en ese sentido, habíamos leído lo que nos dice Juan 14. Y con esto queda claro que recibimos el Espíritu Santo con su carácter para darnos ese carácter a nosotros. Ahora, otra razón. ¿Por qué necesitamos ser santos, santificarnos? O más bien, ¿para qué en este sentido? Para comprender la voluntad de Dios. Los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios y los hijos tienen que ser como el Padre. Para comprender la voluntad de Dios tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que entender las cosas de la misma manera. Yo no puedo pretender que alguien entienda lo que yo siento si no comprende lo que yo siento. Entienda mis pensamientos y mis razones si no entiende por qué yo pienso de quién soy yo. Para yo comprender la voluntad de Dios, tengo que sintonizar, tener los mismos pensamientos de Él. Solamente nosotros podemos entender la cruz cuando comprendemos por qué fue necesaria esa cruz. Y solamente podemos amar lo que pasó en la cruz cuando entendemos que necesitábamos salvación. Así que para comprender la voluntad de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo que reside en nosotros para formar nuestro carácter. Y además, y esto debe estar claro para nosotros, Romanos 8 lo dice. Y esto es importante. Recuerden, Jesucristo viene por los hijos de Dios. ¿Quiénes son salvos? Los hijos de Dios, las ovejas de Dios. ¿Cómo usted está seguro de su salvación? Porque estamos hablando de dos escenarios eternos. Salvación, condenación. Y la condenación como el sufrimiento eterno. Claro que a mí me tiene que preocupar dónde voy a estar eternamente. No es que voy a pasar un mal día o un mal año. ¿Dónde voy a estar eternamente? Y es apropiado que yo examine si como hijo de Dios yo voy a estar eternamente en la salvación. Es una preocupación legítima. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Romanos 8 dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerden que nosotros seguimos la guía de principios y de quienes generan los principios. Los principios, la ley de Dios, que vienen de la mente de Dios. Pero también podemos ser guiados por el príncipe de las tinieblas, que genera leyes, principios de vida que son contrarios a Dios. ¿Quién me está guiando actualmente? Yo recibo ante toda situación, como todos nosotros, en esto no soy excepción ni especial, todos recibimos, y aquí creo que coincidimos,
Todos recibimos ante todo lo que vivimos. Si ya conocemos la palabra de Dios, la instrucción de Dios, pero también recibimos las instrucciones del mundo. Cada vez que estamos viviendo una situación muy buena o muy mala, estamos recibiendo la instrucción del mundo y también la instrucción de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar y toman el camino del Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso es que como yo sé que soy hijo de Dios, porque soy manso y en vez de arrancar según mi propio ego, me detengo. Espérense, estoy viviendo esta situación. En vez de precipitarme o decir esto va, porque yo soy el que soy, me detengo y digo con mansedumbre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le pregunto al Señor, guíame. Y como soy humilde, no contiendo, no digo, Señor, es que usted dice eso, pero yo también he vivido lo mismo. Eso no aplica. No estamos en Israel, estamos en Panamá, por ejemplo, esas cosas que podemos decir. Eso no es para mí. Cuidado, porque, por ejemplo, tienes que perdonar. No, eso de perdonar no es para mí. Eso no es para mí. Eso no es, yo no soy así. Yo no soy así, es falta de humildad. Como yo no soy como usted quiere, no lo voy a hacer. Ahora, cuando somos santos, o sea, manso y humilde de corazón, decimos, Señor, usted guíeme y yo le sigo. Dígame y yo por ahí voy. Dígame y presurosamente, a partir de este momento que ya recibió la instrucción, por ahí sigo y por ese camino permanezco. Así que vamos a demostrar que somos hijos de Dios, actuando ya no conforme a nuestra carne, a nuestros caprichos, a nuestros deleites, a nuestras pasiones, a nuestros odios, a nuestros rencores o a nuestras codicias. Pedimos guía al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios para seguir por ahí. ¿Quiénes son los santos? Los que al final dicen, Dios, usted dice, yo hago. Ahora, ¿por qué también tendremos que ser santos? Y esto, miren, conectarnos a la eternidad. Tenemos que ser santos porque Cristo vendrá por los santos del Señor, por la iglesia pura y sin mancha. Y esto aquí nos puede, wow, puede entusiasmar como asustar. Pero lo que tenemos que al final es sosegadamente y con fe entender por qué Cristo vendrá por los santos del Señor, no por los tibios, no por los apóstatas. Vendrá por los santos del Señor, por la iglesia que es pura y sin mancha. La iglesia es la reunión de los creyentes, los que creen en que Cristo es el Señor, el que manda, el que determina, el que decide, y nosotros le seguimos. Dice Efesios 5 nuevamente, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vamos a Efesios 5, del 1 al 2. Pablo inmediatamente dice a sus discípulos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, como hijos amados, ¿cómo somos imitadores de Dios? Escuchando a Dios, conociendo su voluntad y poniéndola en práctica inmediata y sostenidamente. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, porque para usted poder ser guiado por el Espíritu Santo, Cristo se entregó. Cristo se hizo hombre para tener un cuerpo que pudiera ser humillado, ser herido. Cristo se hizo hombre porque solo siendo hombre podía tener un cuerpo humano que podía ser llevado a la cruz. Y Cristo se hizo hombre para tener todo el dolor de un ser humano, mantenerse fiel en la cruz y que sus palabras no hubiera maldición alguna contra nosotros ni contra el plan de Dios. Jamás renegó de Dios ni tampoco maldijo a persona alguna. Es más, intercedió por nosotros diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran, no lo harían, evidentemente. Ahora, esto de ser imitadores de Dios es un acto de amor. Yo amo a Dios no porque digo Dios es bueno, sino porque Él es bueno y yo quiero ser como Él.
Andar es estar moviéndose en el amor. Ahora, una aplicación que no la vamos a dudar, porque es bueno ser santos. Bueno, yo creo que ya todos saben una de las razones que yo siempre digo, por los suyos, porque la gente lo necesita. Padres, madres, sus hijos son beneficiados en las conductas santas, entendiendo que la santidad es hago lo que Dios me dice, hago lo que el Señor determina. Ahora, en Efesios 5, vamos a los versículos 25 al 27. Dice, y acá, aunque estos versículos se suelen usar para los temas matrimoniales, vamos a aplicarlo en cuanto a Cristo y la iglesia, que es la esposa de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó tanto a la iglesia, a nosotros, que se entregó por nosotros. Por nosotros dejó que hirieran su cuerpo y que extrajeran, que de su cuerpo exprimieran prácticamente hasta la última gota de sangre. ¿Y para qué lo hizo? Porque ahí es donde nosotros en un momento tuvimos que pasar del no saberlo a enterarnos. ¿Cuántos aquí sabíamos de niños que había un hombre representado en una cruz, no, en un relicario, en alguna imagen, en una cruz, y ese era Cristo, ¿verdad? Y decíamos, él murió, por la verdad murió Cristo, lo escuchamos. Murió para, para perdonar los pecados del mundo, pero ¿hasta qué punto llegamos a entenderlos? Resulta que Cristo, según Efesios 5, murió en la cruz para a la iglesia, a todos los creyentes, entendiendo que la iglesia son todos los creyentes, en Cristo como Dios, porque la iglesia verdadera que dice que Cristo es Dios, que murió, pero la tumba no lo retuvo, se levantó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Resulta que creemos que Cristo hizo todo esto, que está vivo. Él murió por su iglesia. Aunque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para que dio la vida de su hijo, perdón. Aunque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, perdón, dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su hijo para que el que crea no se pierda. ¿Y quiénes son los que creen en él? La iglesia. O sea, él murió para todos, pero no por todos. ¿Cómo así? Murió para que todos crean, pero entendiendo que no todos van a creer. Ahora, para los creyentes, él murió versículo 28, perdón, versículo 26, para santificarla. Oh, o sea que debemos ser santos porque Cristo murió para santificarnos, para purificarnos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿para qué Él quiere limpiarla por medio de la palabra que comienza? ¿Qué hace la palabra? Comienza a arrumbar todas las mentiras que antes poníamos como ley. Todos los mandamientos que creíamos en la otra versión, la versión anti Dios, porque ante todo mandamiento de Dios había la otra versión, las mentiras del mundo. Y nos lava por medio de la palabra, pero recordando por medio de la palabra que el verbo que es Cristo, que por medio de él tenemos perdón, somos limpios y que nuestra salvación depende de que lo convertimos en nuestro Señor. Aquí va a pasar algo interesante que nos podríamos hacer una pregunta, espérense. Esto me está sonando a algo que no es lo que me han enseñado. ¿Qué me han enseñado? Que yo soy salvo por fe y no por obras. Y yo no voy a contradecir eso. Nosotros somos salvos por fe y no por obras. Así que no hacemos obras para ser salvos. Pero si yo creo que Dios es la verdad, ¿cómo demuestro? A ver, si yo creo que Dios es verdadero y me dice, perdona a tu enemigo, ¿cómo yo demuestro que Dios es verdadero cuando Él me dice, perdona a tu enemigo? ¿Cómo lo demuestro? Perdonando al enemigo.
Lo perdono porque Dios dice que yo lo tengo que perdonar. Por decir un ejemplo de muchos otros. O bueno, por lo menos Jesucristo también habló de cumplir la ley a cabalidad. Y la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. No a tu buen padre o a tu buena madre. Honra a tu padre y a tu madre como esté. Y tendrás larga vida. ¿Cómo yo digo que es cierto que debo honrar a padre y madre, aunque mi padre y mi madre parecieran que no son dignos de honra? ¿Cómo yo digo que es verdad? Honrándolos. Así que evidentemente no hacemos obras para ser salvos, pero como creemos que Jesucristo tiene la razón en todo, le doy la razón haciéndolo. Yo sé que el agua me hidrata y ¿cómo lo hago? Porque cada vez que tengo sed, tomo agua. Es la manera en que reconozco. Yo no puedo decir, yo sé que el agua me hidrata. ¿Tienes sed? Sí. Toma agua, no, porque es que yo no hago eso. Entonces no estás creyendo. Claro, ¿verdad? Evidente. Cristo murió para santificar a la iglesia. Y vuelvo y repito, murió para todos, para que todos crean, pero no por todos, porque ese versículo, como yo digo, incluye y excluye. Incluye a la gente, pero la gente se excluye. La gente se excluye. Todo aquel que no cree no tiene vida eterna. Todo aquel que dice, yo prefiero no creer porque prefiero mandarme yo, prefiero creer en mis principios, en mis maneras, en mis filosofías, se está excluyendo. Dios no excluye, somos nosotros los que nos excluimos, porque el creer es una decisión que yo tengo que tomar, pero que tengo que demostrarla por mis actos. ¿Y para qué? Al final, como dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, él purifica la iglesia y la presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo murió para limpiar a la iglesia y con su vida sin pecado, o sea que su sangre era pura, y ahora él viene por ella, a fin de presentarse ante ella, y él, claro, va a decir, quiero una iglesia que sea santa y sin mancha. Efesios 25, del 29 al 30. ¿Alguna duda? ¿Todo muy claro? ¿Todo bien? Bueno. Dice versículos 29 y 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, nadie aborrece su propia carne. Resulta que si Cristo es la cabeza y el cuerpo, la iglesia es su cuerpo, él no rechaza a su cuerpo, a su iglesia, pero la iglesia tiene que ser como la cabeza. Tiene que ser como la cabeza. Tiene que ser igual, sean santos como yo soy santo. Él no va a aborrecer a su iglesia, a menos que la iglesia aborrezca ser como la cabeza. ¿Y para qué somos iglesias? Para en este precioso y a veces difícil proceso ir dejando atrás todo lo que está en contra de la santidad, en ser dedicados a Dios, en purificarnos. Versículos 31 al 33. Por esto, y aquí haciendo la analogía nuevamente entre el matrimonio, dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así como el hombre y la mujer dejan a su padre y a su madre para ser uno solo, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. O sea, Cristo ya mostró su amor para la iglesia cuando dio su vida por nosotros. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Reverenciar, respetar a quien nos rescató. Darle su lugar a quien nos rescató. Esa debe ser nuestra vida ahora. Brindarle respeto, gloria, honor. La adoración es un acto de justicia, es lo que yo digo. ¿Por qué Cristo merece adoración? ¿Por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo requieren adoración? Porque un reconocimiento de que Él es, Él nos ama, porque de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. Porque de tal manera Dios envió al Hijo, el Padre envió al Hijo, pero de tal manera también el Hijo, manso y humilde, fue a cumplir la voluntad del Padre.
Y en ese sentido, ¿qué debemos hacer nosotros? Respetar. Pero ¿cómo yo respeto? Obedeciendo. En los puestos, de hecho, en los trabajos hay algo que se llama el reglamento, ¿verdad? Y el reglamento exige un respeto. Usted no dice, yo voy a llegar a las 10 porque mi horario dice a las 8, pero ¿sabes qué? A las 10 me conviene más. Me parece mejor. Y dice que salgo a las 4, pero no, porque a las 4 los buses están llenos porque toda la gente que obedece y respeta sale a las 4. Así que voy a salir a las 2. O es más, para no decir que yo invento que yo no quiero trabajar las horas, que dice 8 a 4, a las 8 mucha gente, a las 4 mucha gente. Señor jefe, yo voy a entrar a las 11 de la mañana y me voy 8 horas después. Me voy a las 7, estoy cumpliendo las 8 horas. No, no está respetando. Y a veces hasta podemos tratar de acomodarla con el Señor. Yo lo obedezco, pero a mi manera. Cristo murió para que nosotros, respetando su ley, vivamos conforme a eso. ¿Y qué es respetar la ley de Dios? Dedicarme a conocerla y obedecerla. ¿Y qué es dedicarme a algo? Vivir como santo. Por esa razón también tenemos que actuar santamente. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5, aquí va a haber algo denso. Cristo viene por la iglesia sin mancha. Y aquí se nos puede rumbar un argumento. Yo creo que yo soy salvo porque yo voy a la iglesia. Yo soy salvo porque voy a la iglesia. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Esta es una iglesia que quería saber cuándo viene Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? Él dijo, de los tiempos, o sea, de Cronos y Kairos, de estas cosas, de los tiempos, las ocasiones, las épocas, yo no tengo necesidad de escribirlo. ¿Por qué no era necesario? Porque había algo superior, algo por encima de los tiempos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie lo espera, ¿verdad? Nos va a sorprender. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Versículos 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, o sea, haciendo una diferencia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Pero por qué no estamos en tinieblas? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, ustedes no deben preocuparse cuándo viene, sino cómo va a estar usted cuando Él venga. Hay dos posibilidades para nosotros. Que antes que Cristo venga, nosotros muramos, o la otra, que estando vivos seamos arrebatados. Pero al final, tanto una como la otra tienen el mismo final, feliz, maravilloso, para quienes velan y se mantienen sobrios. ¿Qué es velarse? Es estar atentos, es estar vigilante. ¿Qué es un velador? Alguien que está vigilando. De hecho, el velador, mientras todos duermen, él está velando. Pero a veces nosotros somos como el velador que es negligente. Recuerdo una ocasión, conocí un velador que lo despidieron del trabajo, porque él en cámara fue captado que él se iba a dormir. Y en la mochila llevaba su propia almohada. Llevaba su propia almohada, no sé si hasta llegó a veces colchoneta o a una cobija, pero llevaba su propia almohada porque él no iba a dormir mal. A veces somos así. Tenemos la instrucción de velar, pero nos dormimos. O sea, recuerdan qué fue lo que le dijo Jesucristo a los discípulos en Getsemaní. Velad y orad, porque el espíritu sí quiere, el espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Qué es velar y orar? No darle lugar a la carne, estar presente. ¿Y cómo yo estoy presente? Dedicándome a recordar cuál es la instrucción del Señor. Ante toda la situación estoy velando. Y se me presenta la ocasión. Cuando yo estoy velando, se me presenta la ocasión. Mira, tengo un dinero para ti. ¿Qué debo hacer? Véndeme tu voto. Y yo digo, no es honorable que yo venda mi voto, porque estoy mercadeando
y mercadeando lo que no debo mercadear, así que no lo voy a vender, pero podría hacerlo. ¿Sabes qué? Esto para, por ejemplo, los varones, ¿no? Adivina quién se peleó con su novia, quién, tu amigo tal. Y su novia dice no lo quiere ver y se va con el primero que pase. Y entonces el hombre va y pasa por ahí. Y con el primero que pase, quédate aquí porque yo voy a correr primero. Más bien que él tiene que decir, está la oportunidad, pero no es legítimo. No está bien. Sería aprovecharme de la vulnerabilidad de la muchacha, del dolor de ella, de la ocasión. Más bien tengo que actuar con santidad. No me puedo aprovechar. Eso es velar ante lo bueno y ante lo malo. Ante lo tentador, porque es muy positivo como, aparentemente muy positivo como lo que es negativo, lo que pone en peligro. ¿Quiénes son los que ven y lloran? Los consagrados, los que se consagran en conocer la voluntad cada momento. Santo es porque ante cada situación estoy velando, ¿qué debo hacer? Es que al final de cuentas, entonces todo el tiempo le tengo que preguntar a Dios. Oigan, cuidado que le estamos preguntando todo el día al pecado. Es que todo el tiempo le estamos preguntando ¿a quién? ¿A mi carne o al espíritu? Por eso es que él le decía a los Gálatas que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo le decía a los Gálatas, dejen de andar satisfaciendo la carne, le hacen caso en todo, vigilando y estando sobrio, anden en el espíritu, anden como santos, para no satisfacer a los deseos de la carne. Una meditación una de las meditaciones que tuvimos esta semana, hablaba el pecado que mora en ti. ¿Y cuál era una de las características del pecado? Que el pecado mora en mí y manda. Ahí hacía la analogía, no es lo mismo. Ustedes se imaginan que ustedes hospedan a un primo, a un amigo, y ustedes van a desayunar a las 10 de la mañana. No, perdón, a las 10 de la mañana no. Ustedes desayunan a las 7 de la mañana. Y la persona dice, pues a mí me hacen el desayuno a las 11. Es más, estaba pensando que de aquí todos deberíamos desayunar a las 11 porque a mí esa hora es que me da por levantarme. Y a mí no me gusta que cuando estoy durmiendo escuchar ni el huevo frito, ni los trastes fregándose. Aquí ahora mismo van a desayunar a las 11 de la mañana. ¿Cuántos días demora esa persona en su casa? ¿Verdad? Pues resulta que el pecado mora en nosotros y nos dice eso. ¿Debo hacer las cosas de esta mañana? No, a las 11. ¿Debo fregar el plato? No, no, no lo fregues. O sea, el pecado mora en nosotros y nos manda. ¿Debo guardar esto para los gastos de mis hijos? El pecado dice, no, ¿qué vas a gastar para eso? Dios proveerá. Dios proveerá. Vete a los carnavales. Es que el pecado mora y es atrevido. Nos quiere mandar a nosotros. Y todo el día nosotros obedecemos a Dios, obedecemos al pecado. Y al padre del pecado que es Satanás, que nos fue inculcando. Y lo primero que hizo con el hombre fue llevarlo a pecar. Así que si nos decimos, entonces todo el tiempo tengo que andar haciendo el caso a Dios. Hágale caso a Dios o hágale caso al pecado. Entendiendo que obedecer a Dios tiene el respaldo de Él. Y sobre todo porque cuando Él venga va a venir por aquellos que han mostrado que son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu Santo y le siguen. En Efesios, primera Tesalonicenses 5 habíamos leído lo que nos decían los versículos 4 al 6, ¿verdad? Ahora, del 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Aquí todos somos del día, ¿verdad? De la luz. Bueno, entonces, si todos somos de la luz, si todos somos del Señor, dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí queda claro algo. ¿Qué es lo que va en contra de la justicia? Como ¿se acuerdan que habíamos visto que nosotros debemos ser justos? ¿Cuáles eran los dos enemigos que decía de la justicia, de ser lo justo? La falta de fe y la falta de amor. Porque no creo, no hago la justicia de Dios. Porque no amo, no voy a hacer lo justo delante de Dios porque no lo amo a Él o no amo a esta gente y no las voy a perdonar porque no las voy a amar y no le voy a dar pan al que me hace mal, cuando más bien tengo que protegerlo,
no le voy a dar palabra de salvación porque lo detesto. Eso es por falta de fe o por la falta de amor, que no soy justo. Pues la santidad igualmente se tiene que sustentar en que creo en Dios y lo amo. Creo en que es bueno para el prójimo hacer esto y por amor al prójimo lo hago. Dios no nos ha puesto para ira, así lo dice, sino para alcanzar salvación, pero la salvación se alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo y ser de Él. Ahora dice, ¿cómo así? Que ¿quién dijo que por ser de Él? El Señor Jesucristo nos lo va a decir más adelante. Versículos 15 al 21. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí algo muy interesante. Dios es tan absoluto que dice, seguid lo bueno siempre, no a veces, siempre. Esto ser siempre bueno, con algunos no, para con todos, todos, siempre todos. ¿Cuándo debo estar gozoso? Cuando me va bien. Siempre tengo que estar gozoso. ¿Tengo que orar cuando estoy desesperado? No, siempre tengo que estar en comunión con el Padre. Tengo que dedicarme a estar en comunión con el Padre, a hablar con Él. Orar sin cesar es prácticamente siempre hablar con Dios. ¿Da gracias en lo bueno? No, absoluto, en todo, nuevamente en todo. ¿Pero por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Dios se maneja con totales. Siempre haz el bien. Siempre haz el bien a todos. Siempre agradece lo que te está pasando, que sea malo. Ten paz y bendición para todos. Búscame siempre. Eso que me suena dedicación. Recuerden, el santo es el que se dedica a hacer lo correcto con todos y siempre pidiendo la instrucción, porque mire que esto es importante. Dice, haz el bien, pero orando, para saber qué es lo correcto, qué es lo bueno. Eso es ser un dedicado y eso es ser sin mancha, sin arrugas, sin mancha. Eso es ser puro delante de Dios. Y eso es una evidencia que obviamente soy el Señor y Él vendrá por mí. Por eso estoy velando. Vuelvo y repito, no somos salvos por obras, pero las obras dan evidencia que soy alguien salvo. Suena raro eso, ¿se entiende? No soy salvo por obras, pero las obras que hago ponen evidencia que soy salvo. No soy, no nado para ser pez, no buceo para ser pez, sino que al ser pez es lógico que bucee. Así es más claro, ¿verdad? Lo que yo soy se nota por mis actos. ¿Ah? Por su fruto los conoceréis. Eric Sánchez no hace plomería para ser plomero. Como es plomero, es lógico que haga plomería. Y así, por ejemplo. Bien, por los frutos los conoceréis. Yo sé si soy salvo, si hago las obras de quien me salva. Así en resumen. Por eso observemos nuestra vida. No vaya a ser que nos engañemos como vamos a verlo más adelante. Pero no había terminado de leer estos versículos porque dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cómo yo apago el espíritu? Descuidándolo como si fuera una lámpara. ¿Se acuerdan por qué las vírgenes no podían encender sus lámparas? Porque no tenían aceite. ¿Pero por qué no tenían aceite? Porque no habían velado, no habían tenido cuidado. Las vírgenes prudentes me estaban mirando siempre la lámpara. Falta aceite. Antes que se acabe el aceite, no creo que... ¿Y sabes por qué eran prudentes? Porque no esperaban, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuándo vamos a comprar fósforos? Cuando queda el último. Eso no es ser prudente. ¿Cuándo vamos a comprar sal? Cuando al final tenemos que agarrar el tarro y como que rasgar, luchar con las uñas para ver si algo se esparce. No. El que velas dice, esto no le falta mucho, hasta calcula. Miren que hasta uno sabe. Hay personas que dicen, aquí tengo 3 días de sal. ¿Cómo tú sabes que tienen 3 días de sal? Porque ya saben exactamente cuánto le dura y tienen que ir a hacerlo. Así mismo nosotros sabemos, estoy cerca de estar lejos de Dios. Tengo que buscarlo,
tengo el alma despierta, mi corazón velaba, dice el libro de los Cantares, ¿verdad? El Cantar de los Cantares. Mi corazón dormía, pero mi corazón velaba. O sea, yo dormía, pero mi corazón velaba. Estoy despierto, estoy atento, porque vivo en comunión. Hay evidencias. Es más, el espiritual siente cuando se está apartando y va y corre y ora. Y ese espiritual, como santo el Señor, sabe también cuando sus actos no son santos. No menosprecie las profecías, entendiendo lo sobrenatural de Dios y que Dios sigue levantando profetas para advertirle. Saben que crean en el profeta que le dice, busca a Dios, busca su palabra y obedécele. Versículos 22 al 24, 1 Tesalonicenses 5. Abstente de algunos males, no. Abstener, ¿se acuerdan el sentido total? Para el que es santo el Señor, la palabra total, todo, siempre y nunca deben ser su constante. Me abstengo de todo mal, siempre. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y miren el resultado de la santidad. Y todo el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Guardado para qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Manténganse puros. Manifiesten, pongan evidencia que son santos del Señor, porque Él viene por la iglesia pura y sin mancha. Y así seremos guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor, Él viene por su iglesia pura y sin mancha. Por eso constantemente dice, arrepiéntete y conviértete, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete totalmente, conviértete totalmente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú puedes entrar ahí, pero muestra que eres una persona que estás dejando atrás el pecado. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, hay una pregunta que yo me hice con respecto a este tema y el Señor me respondió, por si acaso nos da terror. Ahora, ¿soy salvo porque vengo a la iglesia? No, no soy salvo, santo y salvo, no soy santo y salvo por solo pertenecer a la iglesia. Cuidado, hay personas que dicen, yo tengo mi puesto en el cielo porque tengo mi banca segura en la iglesia, con mi nombre. Es más, soy tan santo que ya la gente dice, no te sientes ahí porque ahí se va a sentar Juancito. ¿Han visto eso? No, ese es el puesto de Margarita. Entonces no te sientas ahí, ese es el puesto de Marisol, ese es el puesto de Frígido, como quiera que se llame. Eso es lo que me da la salvación. Puede ser que sí, no quiere decir ahora que todo el que tenga un puesto fijo dice ya no me vuelvo a sentar ahí porque no soy salvo. Pero no es suficiente eso. Es más, bendito el que ya tiene su puesto ya como ergonómico de sus datos sentarse allí, pero que también en su andar esté amoldado al Señor. No soy santo y salvo por solo pertenecer a la iglesia, y aquí es donde muchos se van a llevar el chasco y que está advertido en Mateo 7. Mateo 7, el 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo puedo decir Señor, Señor en la calle, pero muy común digo Señor, 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 ven acá, Maranata, en la iglesia, ¿verdad? No por eso es que yo entraré en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ya al final de todo esto, ya cuando la tierra va a ser limpiada, se va a separar cizaña de trigo, oveja de cabritos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Eso no le suena a gente de iglesia? ¿Quiénes son los que en el nombre de Cristo profetizan? ¿Quiénes son los que en el nombre de Cristo echan fuera demonios? ¿Y quiénes son los que en el nombre de Cristo incluso hacen muchos milagros? Las personas que van a la iglesia. Eso es evidencia de que tengo una vida de fe. Pero, ¿por qué no entran al reino de los cielos? Ahí respuesta del Señor Jesús. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque resulta que iban a la iglesia, aprendieron a orar por los enfermos, aprendieron a profetizar, aprendieron a hacer obras. Hasta apelaban a las manifestaciones de poder, pero eran hacedores de maldad. ¿Y qué es la maldad? El otro punto, o el punto aparte, o lo que sale de la bondad de Dios. Recuerden que para Dios todo lo que no es conforme a su maldad son obras de maldad. ¿Y por qué? Todo lo que no es conforme a su bondad, perdón, había dicho mal.
corrige. Todo lo que no es conforme a su bondad es obra de maldad. ¿Quiénes son hacedores de maldad? Tanto Hitler, que mandó a la muerte a 6 millones de judíos, como aquel que dice, no ha matado a nadie, pero cuando a mí me dé la gana pasan las cosas. No hago maldad, pero las cosas son a mi manera siempre. Es hacedor de maldad, porque el Señor dice que, por ejemplo, si yo, por decir, no es como a mí me dicen, sino como yo quiero, eso implica que por eso no estoy honrando a mi padre y a mi madre. Porque mi padre o mi madre me están dando una instrucción y yo, no, no es cuando ellos dicen, sino cuando yo quiero. No están honrando la dirección. Ah, pero eso yo lo estoy haciendo en el trabajo. Pues resulta que en el trabajo yo puedo deshonrar a mi padre y a mi madre. Porque no estoy mostrando principios. Los estoy dejando mal. Por eso no es casualidad que como le dicen a la persona que se porta mal, que es insolente. Se le dice de muchas maneras, pero una muy común es malcriado. Malcriado implica que alguien le crió mal, que alguien no hizo su trabajo. Cuando le están diciendo que una persona malcriada está deshonrando a su padre y a su madre. Está deshonrando a la palabra de Dios. Porque Dios dice que hagamos el bien siempre. Yo digo, no, no se me antoja, no me sale, ¿por qué tengo que hacerlo? Pues aquí resulta que yo soy hacedor de maldad si no hago la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes hacen la voluntad de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son los que se dedican a buscar siempre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? Los santos. ¿Entendió? Que santo es el que siempre quiere instruirse y ejercitarse en cumplir la palabra de Dios. O sea, santo es aquel que se dedica en hacer justicia. El mundo necesita santos. El mundo necesita personas que crean y hagan. No aquellos oidores, pero que no hacen porque se están engañando a sí mismos. Posiblemente yo estoy escuchando, pero no hago. Me estoy engañando a mí mismo. Y el desengaño vendrá cuando el Señor diga, nunca os conocí hacedores de maldad. Así que estar en la iglesia no es garantía. Si lo que me enseñan en la iglesia se me disipa, no lo pongo en práctica. Soy santo y salvo porque pertenezco a Cristo. Cuando yo pertenezco a Cristo, soy santo porque me consagro a quien yo pertenezco. Se nota que pertenezco a Cristo y por tanto soy salvo. En 2 Corintios 5, de hecho, se dice esto muy claramente. 2 Corintios 5, 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, hay cosas que ya pasaron. De mí ya pasaron cosas como leyes, como es viernes y el cuerpo lo sabe. Es más, yo tenía la versión extendida porque yo no decía, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo decía, es de noche y mi cuerpo lo sabe. Indistintamente del día. Indistintamente del día. Y éramos el grupo de amigos que nosotros prácticamente tomamos, bueno, no tomamos todos los días, tomamos 6 días. ¿Por qué? Porque hasta le teníamos nombres a los días. Qué vergüenza, pero sí. En vez del lunes le decíamos los lunes, porque bebíamos. En vez de martes eran los tomartes, los miércoles eran los miércolitros, los jueves eran los jueves y los viernes no tenían nombre porque era viernes, el cuerpo lo sabe. El sábado no necesitaba nombre porque implicaba tomar. Y el séptimo día, perdón por esto que decir, descansábamos. Descansábamos. Haciendo una contraposición extrema y aberrante de lo que es la obra del Señor. Nosotros la hacíamos, era nuestro cuerpo. Ahora resulta que es de noche y mi cuerpo lo sabe, y mi alma lo sabe, y mi espíritu lo sabe, y es el tiempo donde yo santamente descanso en el Señor, obedeciéndole a Él. ¿Cómo estoy viviendo yo? Si soy de Cristo, hay cosas que pasaron. Si antes me decían algo, reaccionaba violento, ya no, porque estoy en Cristo. Y me dedico a actuar como alguien que está en Cristo. No con Cristo. Y miren que esto es muy interesante. ¿Por qué no dice el que está con Cristo? Porque con Cristo es una cercanía. En Cristo es una pertenencia. Ahí está la diferencia. Con Cristo es cercano a Cristo. En Cristo es que pertenezco a Cristo. Y lo que pertenece, obedece.
Como vuelvo y repito, todavía no he tenido el inconveniente ni la furia que el teclado yo le marco mi y me dice la, porque es dócil, porque yo le pertenezco. O sea, perdón, él me pertenece, este teclado, como una analogía. Yo soy fiel a lo que obedezco todo el tiempo. Todo el tiempo le obedezco porque pertenezco a eso. En Juan 10, Jesucristo lo dice, porque aquí en 2 Corintios 5:17 lo habla Pablo con un Cristo resucitado, pero estando aquí en la tierra, con sus pies en la tierra, siendo hombre, él lo dijo también. Pero también con esto dijo, y que quede esto bien claro, no solo me pertenecen, sino que yo vengo por ustedes porque me pertenecen. Juan 10:27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, nunca os conocí hacedores de maldad? ¿A quiénes les dijo hacedores de maldad? A los que ni le escuchaban ni le seguían. O tal vez le escuchaban, pero no le seguían. Yo conozco, bien podría decir Señor, a los que oyen mi voz y me siguen. Así que cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me da una evidencia muy agradable. Han escuchado, pero también la garantía, lo que cierra el trato, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿a quiénes le promete vida eterna? A las ovejas que oyen y le siguen. Sé que muchos, yo recibí este evangelio donde decía, si tú confiesas que Jesús es el Señor, eso ya es como ponerte ya el tax del baile, ¿no? Ya, no es por eso. El que le pone el tax del baile bailó una pieza y no bailó más, pero ya estuvo ahí. No, en el caso del Señor dice, oye mi voz y me siguen. Se consagran, se dedican a escuchar la voz de Dios y seguirle. ¿Por qué? Porque soy de Cristo y por tanto soy nueva criatura. ¿Y por qué soy nueva criatura? Porque Él me dio su propio espíritu. Como dice Juan 14, nos da su propio espíritu para que por medio de su propio espíritu podamos alcanzar su carácter y sus valores. Ahora, no es solamente tener el agua, sino tomarla, porque yo me puedo morir deshidratado junto a la fuente de agua, ¿sí o no? Puedo morirme, porque el detalle es que ahí estaba el agua, pero nunca la quise tomarla, nunca me provocó tomarla, porque mi soberbia digo, yo no necesito esa agua, o voy a esperar que otros me den el agua, pero el agua de Dios no. Pues resulta, ahí queda claro y manifiesto. Soy nueva criatura, me ha dado su propio espíritu, pero yo tengo que beber diariamente ese espíritu. ¿Y cuando me dedico a buscarlo? Cuando a beber esa agua y a alimentarme del pan, que es su palabra, cuando me dedico a nutrirme de él. Y una evidencia que soy santo es que lo que gobierna mi vida es lo que yo busco siempre y es la palabra de Dios y la guía de su espíritu, para que se nos quite esa idea que solamente porque yo hice la oración de fe soy salvo. Manifiéstame que eres salvo. El Señor dice que él es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Sigámosle a Él. Y esto es mejor hacerlo y verlo así para que no caigamos en el gran chasco que será cuando el Señor diga, nunca os conocí, porque ni me oyeron ni me siguieron. En Hebreos 12, ahora hay un mensaje muy esperanzador si uno dice, esto está como difícil. No está difícil, es apasionante. Vamos a cambiar el término difícil a apasionante y agregar gratificante. Dice Hebreos 12 del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad. Miren esto, seguid la paz con todos y la santidad, entendiendo la consagración, sin la cual nadie verá al Señor. Cuidado con decir, yo voy a la iglesia, yo escucho la palabra, yo hablo con el Señor, pero no me consagro a Él. El Señor bien dice, sin la santidad, si es sin dedicarse a Él, ¿cómo espero ver al Señor? Sin hacer la tarea de cada día, vivir más conforme a mi Salvador. Porque ¿por qué quiero vivir como Él? Quiero vivir como Él,
porque Él por mí murió y me libró de una condenación eterna. ¿Cómo no agradecerle todos los días diciendo, Señor, mira, tú hiciste esto por mí y valió la pena? Quiero ser como tú. Hebreos 12, del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Mire, por eso, seguir la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerde que el Señor nos limpia, pero nosotros nos podemos volver a contaminar. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La primogenitura la recibió de parte de Dios, era un beneficio para el primero, ¿verdad? Para Esaú. Él la rechazó, se contaminó de su codicia, de su hambre, de su carnalidad, lo que él recibió gratuitamente. Él no tuvo que comprar la primogenitura, él solamente tuvo que nacer. Como nosotros para recibir la salvación tenemos que nacer de nuevo. Ser cristianos renacidos en Cristo Jesús. Ahora, como Esaú, yo puedo rechazar eso. ¿Sabe qué? Prefiero irme por mis deleites. Y por eso puede ser que no alcanzamos la gracia que se nos ofreció. Ahí estuvo, pero preferí seguir por mis caminos. Ahora, ¿qué problemas? No. Aquí, miren, que nos quede esto bien claro. Amemos ser santos. Amemos ser santos, sí podemos santificarnos, sí se puede. Es más, no solamente es posible, es apasionante, es gratificante, es feliz y es el regalo para quienes ustedes aman. Santificarse es el regalo de amor para Dios, mi Salvador, para Jesucristo, mi Redentor, para mis hijos. Quien tenga hijos, mírelo. Es un regalo, la santidad es un regalo para ellos, su santidad. El saber que cuenta con padres y madres fieles. Mire a su esposo, si lo tiene aquí a su esposa, mírela. Más, miro a mi esposa ahora mismo. Y si soy santo, eso es bueno para ella. Yo sé que ahora me va, ya me puso en la mira. Es bueno, es necesario y es posible. Sí podemos santificarnos. Romanos 6 dice, versículo 19. Miren, y aquí vamos a quitar un miedo que yo tuve, y si yo lo tuve, de repente soy el único, uy, verdad Ramón está fuera de orden. Pero puede ser que a lo mejor alguno de nosotros también lo ha compartido. Primero le voy a leer el versículo y cuál puede ser el temor. Hablo como humano hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por un tiempo tu cuerpo, tus manos, tu boca, tus ojos los presentaste para lo inmundo. Mirabas lo que no tenías que mirar, hablabas lo que no tenías que hablar. Ahora ese mismo cuerpo, anímate, preséntalo para lo bueno. Aquel que le pegaba a todo el mundo decir estas manos, ¿cuántas manos hirieron? Con esta mano yo puedo sanar. Estas manos robaban, con esta mano yo puedo dar. Con estos labios yo hacía que la gente sufriera, con palabras hirientes. Con estos labios yo mentía, ahora lo voy a presentar para decir verdad. Para no herir, sino para consolar. ¿Saben? Convertirnos en instrumentos útiles bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, sí es posible. Y en Filipenses 3, del 13 al 14 dice, esto, lo primero nos animamos, sí, lo que usamos para el mal, usémoslo para el bien. El cuchillo que se usó para cortar a la gente puede usar para preparar alimentos, por decirlo así. Ahora, ¿qué sucede? Que hay una angustia. Y si no lo alcanzo, ¿será que me pierdo? A mí me dio terror. Yo, Señor, yo estoy luchando contra 10 pecados y si hubo un 11 que no lo llegué a entender siquiera. Pero estaba buscando, ¿qué será de mí? Dice Pablo a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aplica en muchos sentidos, pero ¿sabes qué? Pablo muy honestamente decía, todavía yo no he alcanzado muchas cosas. Y dentro de eso, todavía tenía tropiezos. Pero de algo él estaba feliz. Y es la invitación que nos hace a nosotros. Y a esto me uno la misma, uno me uno a la de él. Yo todavía no he alcanzado cosas que tengo que alcanzar. Todavía hay áreas donde no me he perfeccionado. Y estoy luchando por eso. Con oración, con ruego, con súplica. Y resulta que todavía hay en la dinámica espiritual, preguntándoles, diciendo, Señor, examina mi corazón para no pecar contra ti. El Señor me ha mostrado. Yo le decía, este año yo descubrí un pecado que yo tenía. Yo me levantaba como ya les había comentado, por esa falsa percepción de que no, a veces yo soy de temperamento melancólico y me levantaba como una indefensión, con cierto temor. Yo decía, no sé, es que mi sensibilidad, con cierta tristeza. Me levantaba como un poco triste. Y el Señor me mostró, no, no, ¿tú cómo te vas a entristecer si este día te lo estoy regalado yo? Me levantaba como un desamparo. Y yo decía, Señor, no. Y oré y le dije, Señor, perdóname porque no me puedo levantar con desamparo, con tristeza, con indefensión. Y el Señor me quitó eso. Me lo quitó orando. Le pedí perdón. Ahora la pregunta, ¿y si yo hubiera muerto el día antes de darme cuenta de eso, me perdí? No, porque todavía, aunque no lo había alcanzado, el Señor sí estaba viendo algo. Estaba luchando diariamente. Porque aquí dice, ciertamente lo que queda atrás lo dejo atrás y me voy extendiendo, pero andando en el Espíritu. Eso es velar. Señor, muéstrame qué tengo que dejar atrás. Y sabes que es apasionante, porque con cada pecado también se va cada carga. ¿Cree que a mí no me ha alegrado dejar de tener esa tristeza matutina? Claro que me alegra, pero también cree que no vamos a tener alegría cuando ya tener dinero no me produce ansia compulsiva y tengo que comprar y después no tengo un centavo para pagar ni la electricidad. Eso es una alegría. Qué alegría cuando antes me decían algo y tenía que pelear y buscarme problemas. Qué alegría que ya no es así. Qué alegría que no es como un tiempo que yo iba a una fiesta en la noche y al día siguiente tenía que llamar para pedir perdón. Comúnmente me pasaba, señora, yo no quería hacer eso que hice. Qué alegría que ya no tengo que andar pidiendo perdón por las metidas de pata. O sea, es interesantísimo, es hermoso. Y el Espíritu Santo está con nosotros diciéndonos, yo te voy a, o sea, yo haré que puedas, porque ha recibido este Espíritu por Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo superarlo. Y puedo regalarle al Señor la versión mejorada en mí mismo, mostrarle y a la gente, esta es la versión mejorada en mí mismo que tú mismo la mejoraste. Señor, qué bueno que ya el pecado no viene aquí a mandarme, porque el pecado me manda en mis finanzas y gasto en lo que no quiero, porque mi corazón es mandado por mis necesidades, gobernado, porque me metí problemas. ¿Cuántas veces no nos buscamos problemas, sobre todo cuando somos inmaduros, por complacer a las amistades, por ejemplo, en la escuela? ¿Cuántas veces hasta me llegué a fugar de la escuela cuando estaba en secundaria para complacer a mis amigos? ¿Cuántas veces hice cosas absurdas y ya no las hago? Lo más vergonzoso, yo me acuerdo que yo me fugaba de la escuela con un grupo de amigos que iban a comprar cigarrillos normales, ni siquiera marihuana. Iban a fumar cigarrillos Marlboro y nos íbamos todos los días. Y yo no fumaba. Era lo peor de todo, ni siquiera fumaba. Es más, me daba asco el humo, pero lo tenía que hacer porque tenía que quedar bien. Qué bueno que ya no hago las cosas por presión. Qué bueno cada pecado que se va quedando atrás. Y el mismo Espíritu Santo dice, yo estoy contigo. Qué bueno. Qué bueno fue para mí hacer pacto con mis ojos, como dice en el libro de Job, para no mirar con deseos a las jóvenes, a las mujeres ajenas. Yo hice ese pacto también, yo, Señor, ya no puedo seguir en esto. Ya no quiero mirar más allá. Y qué bueno que ahora me le puedo acercar con toda la certeza a una dama y no le estoy tratando
de ver lo que no debe ser o tratar de desnudarla con la mirada. Es más, le puedo decir a cualquier dama o cualquier muchacha, se puede acercar a mí porque yo no soy aquella persona que en otro tiempo tenía la mirada impura, pero recibí a Cristo e hice pacto con mi hijo, no voy a mirar. Pero qué bueno, por ejemplo, usted que tiene esposo y que su esposo dice, no voy a mirar con deseo a la mujer ajena. Y por eso usted sabe que que si está en internet no está viendo pornografía. Qué bueno. Para el que ve pornografía, qué bueno que ya no sufre la culpa posterior y la vergüenza. Qué bueno dejar el pecado. Qué bueno decirle, Señor, yo estoy purificándome. Y gracias porque tú me diste tu propio espíritu para esto. Así que, como dice, habíamos leído el 13 al 14, versículos 17 y 18, hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Pero por qué son enemigos? Versículos 19 al 20. A fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que él solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No está hablando de ateos, impíos, paganos. Involucraba creyentes que conocieron la verdad, oyeron la voz, pero dicen, escuché la voz de Dios, pero no le sigo. Como Esaú que vendió su primogenitura por una comida, vendieron su santidad por los placeres que hay aquí en la tierra. Pero qué bueno cuando yo digo, podría ser lo del mundo, pero no, porque mi ciudadanía está en los cielos. Y como sigo diciendo, tenemos doble nacionalidad, somos panameños y del cielo. Ciudadanos del cielo para identidad, ciudadanos de la patria para responsabilidad. Somos panameños para ayudar a este país, pero nuestras costumbres están determinadas por el cielo. Y quien está determinado por las costumbres del cielo es un santo del Señor. Y el Señor va a venir por él. Reflexión final. Y con esto vamos a orar. La santidad es una señal que amo al Señor, porque el Señor es santo. Es la evidencia que como esposa de Cristo respeto, así como dice acerca de la esposa, respetar a su esposo. Pues Cristo como esposo de la iglesia dio su vida y lo que él demanda es respeta, dale lugar, dedícate a él. Así como esas viejas estampas de las esposas de los años 50 devotas que se arreglaban muy bien, ¿no? Para hacer la cena, de esas comedias blanco y negro, cuando apenas estaba entrando el color norteamericano, había mucho de esas, que vemos la esposa devota, bien arreglada, y con el pastel en la ventana, así, ¿no? Así mismo Dios quiere una iglesia que esté preparada para él, como manifestación de amor, de respeto, de consideración, que se alegra en estar listo para esta iglesia, para el Señor. Pero también que lo tomemos en ese tono riguroso. Si el Señor viene hoy, somos de su iglesia sin mancha. No nos aterremos si de repente decimos, y si muriendo no descubrí un pecado, aunque hay pecados que son evidentes, y hay pecados que se deben descubrir rápido. Si yo le pregunto al Señor todos los días, Señor, ¿en qué estoy pecando contra ti? Pero no comprendí, por ejemplo, como yo, que mi tristeza no era salubre, no honraba al Señor. No era mi temperamento, me habían engañado diciendo es que tu temperamento melancólico te lleva a tener ciertas tristezas. Y si hubiera muerto antes, el Señor sabía que yo estaba preguntando todavía. El que ve la pregunta, el que ve la vigila, el que ve la está mirando, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Si algo yo les digo, vamos a seguir la lucha. Vamos a seguir la lucha. Como Pablo, tal vez cuando ya estemos delante del Señor, no podemos decir, Señor, de todos los pecados me libré. Y el Señor diga, pero luchaste. No diste excusa. Y también una señal del santo, no excusa sus pecados. No excusa sus pecados, no le pone nombre a sus pecados para minimizarlos. No va a decir, como dije hace poco, ¿no? Aquel que dice, Señor, no es que yo esté tratando a las mujeres, sino es que yo soy tan heterosexual que todas las mujeres me gustan. O sea, no disfrazo.
no justifico. El santo tiene como evidencia que se da cuenta de su pecado y dice, ya no más, ya no más. Y se alegra no del pecado que vive, sino del pecado que descubre. Esa es la diferencia. El santo es aquel que descubre el pecado y se alegra por eso, te atrapé. Te atrapé. Es como el buen policía que no se alegra que haya ladrones, sino que lo atrapé. Uno menos, uno menos. Y el Señor quiere que así seamos, para ser sin mancha, sin arruga, puros delante de Dios. Y porque yo sé que el Señor va a usar esta iglesia en su santidad.